Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto capítulo titulado Nuevas modas, flappers y garcones, en el cual explicaremos la liberación y transformación que dieron paso a una nueva moda que utilizaron algunas mujeres. Para este capítulo retomaremos algunos términos como las flappers y las garcones y explicaremos en qué consistían cada una. Eh, en los años 20 del siglo pasado, algunas mujeres que eran jóvenes a partir de los 15 años más o menos, fueron las que hicieron surgir este tipo de revolución, esta nueva moda, y que fueron denominadas flappers en Gran Bretaña y Estados Unidos, y garcones en Francia y posteriormente también conocidas en el resto de Europa. Si tuviéramos que emplear una única palabra para describir a las flappers y a las garcones, sería liberación. Otras definiciones mucho más comunes pues serían la revolución, la lucha por la igualdad, la incorporación al mundo laboral, la independencia económica, la diversión, la emancipación, los cortes de pelo, el cambio de vestimenta, etc. También las definen estos términos, pero para que todos estos términos se conviertan en una realidad es necesario un cierto sufrimiento o lucha. Por ello, la palabra liberación consideramos que es el adecuado, pues la libertad es la mejor forma de permitir que la vida evolucione, que las personas crezcan en todos los aspectos, y en este caso la transformación que ello supuso para las mujeres de aquella época. Eh, para iniciar, ¿qué son las flappers? Bueno, cuando se hacía referencia a una flapper, se hablaba de una mujer que usaba mucho maquillaje. Ellas pues tomaban, fumaban y tenían una vida sexual activa, aunque todavía eh, había cierta resistencia social frente a estos comportamientos, especialmente por parte de mujeres mayores. Pues rápidamente fueron adoptados por las generaciones más jóvenes como un nuevo estilo de vida. Y créanme que con esto, o sea, siempre han tenido mucha resistencia social, o sea, no solo en esta época, sino en las siguientes o en las anteriores, siempre han tenido una resistencia. Como bien lo menciona mi amiga Angie, eh, pues con los flappers nacía un nuevo estilo de vida de estas mujeres jóvenes, las cuales usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial, el famoso bob cut, escuchaban jazz y pues también bailaban. Como ya lo mencionó también mi compañera, usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían, incluso en algunos casos a mucha velocidad, y tenían otras conductas similares que no se les permitía, pues que estas eran un desafío a las leyes o contrarias a los que se consideraba en ese entonces socialmente correcto. Las flappers eran jóvenes urbanas, solteras de clase media, que tenían un trabajo en la cambiante economía estadounidense y sobre todo como secretarias, operadoras telefónicas o vendedoras en las tiendas departamentales. ¿Y en qué contexto surgieron las flappers? Bueno, las flappers surgieron a principios del siglo XX, concretamente en la década de los años 20, desafiando el ideal de belleza y de vestimenta del momento. La nueva corriente de libertad inundó todo este mundo de los años 20. El mundo, pues se podría decir que volvió a la normalidad después de la Primera Guerra Mundial y con esto pues tuvo una consecuencia de despertar cultural y artístico que inundó todos los ámbitos sociales. Como ya lo mencionó mi compañera, pues nacieron en la década de 1920 durante la era del jazz. Por eso es que les digo que les gustaba mucho escuchar jazz, les gustaba bailar, les gustaba divertirse en pocas palabras. Fue también una causa de que esta nueva música les permitiera sentirse libres. Bueno, Y la, la siguiente es, retomando igual lo que ya habíamos hablado, que cómo fue la vestimenta de las flappers.
Pues la forma principal en la que se reconocía a una flapper, o sea que literal tú la veías y decías, ah, ella es una flapper, era su vestuario, maquillaje y accesorios. Sus vestidos eran en H, que gracias a su corte a la cadera daban una sensación pues irreconocible. Los dobladillos eran debajo de las rodillas, los zapatos de tacón eran delgados, los accesorios como abanicos, eh, llevaban plumas, joyería excesiva, que en ellas incluía collares, pulseras y tobillos de piedras brillantes. Y por último, el Parisian hair o pelo parisino. Este estilo de peinado era corto, liso, con un fleco recto y pues la mayoría lo llevaba oscuro, casi negro. Normalmente se adornaba con delicadas diademas, plumas, redes de pedrería y sombreros redondos. O sea, eh, mayormente los cortes de cabello, si han escuchado en lo que hemos dicho, eran, o sea, eran diversos. No había solo un corte, sino ya aquí ya había una diversidad de cortes, de peinados y de todo tipo. Ah, como ya mencionó mi compañera unas características de su vestimenta, de esta nueva moda, los cuales eran importantes los detalles, pues eran fundamentales porque creo que el más importante es que terminaron con el corsé, definitivamente se liberaron de esta prenda que era una atadura para ellas y que no era nada cómoda, pues ahora la nueva vida de estas mujeres era mucho más libre y divertida, entonces debían de reflejarlo también con su vestimenta, y porque esta vestimenta requería ser que les permitiera no sentirse bien consigo mismas y estar acorde a los eventos sociales a los que acudía, como ya hemos estado diciendo, pues salían a bailar, salían a disfrutar de su vida, y pues con esta nueva vestimenta era recomendable o se sentían cómodas consigo mismas. Y ustedes dirán, pero ¿esto con qué finalidad lo hacían? Ya lo mencionamos. Ellas se sentían reprimidas, necesitaban un cambio ya, liberarse de toda esa represión social, cultural, política, económica. Y ellas, pues, protestaban con su vestimenta, la moda, los detalles las volvieron, pues, estar en vigencia. Esta década, entre todas estas guerras que surgieron, pues fue una explosión social y las mujeres pues usaron la principal herramienta de expresión que pues tenían al alcance y pues era la moda. Y aunque con el tiempo las flappers se transformaron, dejaron un rastro pues inevitable que hasta en un tiempo donde el ocio y la ostentosidad iban de la mano a una nueva forma de pensar también. Esta nueva vestimenta de las flappers contribuyó a la difusión de un estilo del vestir rupturista y vanguardista, que marca la aparición del traje moderno femenino relacionado con dos cambios evidentes de gran trascendencia en la imagen femenina, es decir, mostrar las piernas y cortarse el cabello. Estos cambios formales fueron posibles gracias a uno de mayor importancia, la ruptura del ideal femenino aristocrático y de la alta burguesía de la mujer objeto, sumida en su rol sensual, reproductor y maternal, con poco acceso a la vida social, encorsetada al extremo, cuya liberación reclamaban durante años los movimientos feministas. Estas mujeres, como ya le hemos recalcado muchísimo, rechazaron el corsé y la sublimación de las curvas de sus cuerpos como paradigma de lo femenino. La línea recta, el poco pecho, el pelo corto, todo ello era para demostrar que la mujer era algo más que un objeto decorativo y rechazar el concepto corporal femenino de la sensualidad decimonónica en los tiempos de la mujer moderna. Ahora era resaltar lo que era esta mujer, esta nueva mujer. Y
nos preguntamos cómo era que los veía la sociedad, si hubo un rechazo o qué era lo que sufrieron. Bueno, por una parte, la sociedad más conservadora las tachaba, era claro, las tachaba de prostitutas por su comportamiento, por su vestimenta, por el vocabulario, por su forma de pensar, por las relaciones que llevaban y también de actuar. Y no quisiéramos imaginarnos cómo las veía la iglesia, ¿no? Simplemente al bailar, al tomar, al fumar, cómo es que las veían, ¿no? Incluso la represión que ejercía la iglesia hacia ellas, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, no, una cosa espantosa. Exactamente. Y pues debido a que su conducta era liberal, esta nueva idea de sentir a la mujer independiente de lo que el hombre le imponía, pues como dijo Angie, la parte más conservadora de la sociedad las tachó de prostitutas. Pero pues todas ellas en vez de ofenderse, pues defendían con la cabeza bien en alto, y pues eso es algo que les aplaudimos, sus libertades, derechos y formas de vestir, comportándose o actuar que supuso todo un procedente que cambiara no solo la historia de la moda, sino el de muchos otros ámbitos de la vida en general. Eh, Incluso hasta en la actualidad seguimos tachando a mujeres que se visten de cierta manera, les decimos, no, es que es X, es Z, no sé, pero la mujer siempre se debe de vestir, o cualquier persona se debe de vestir como se siente cómoda, sin importar qué quiera decir la sociedad. La vestimenta expresa siempre algo como algo que quiere, que cómo se siente aquella persona, ¿no? Y pues estas mujeres, estas flappers, quisieron sentirse libres de la sociedad patriarcal de la que estaban subordinadas. Bueno, también nos preguntamos, así como ustedes, ¿y de dónde surgieron? ¿De qué país son estas chicas flappers y gargones? Las flappers tienen sus orígenes en un periodo de liberalismo social y aumento de intercambio cultural, como ya lo habíamos referido, que pues al final de la Primera Guerra Mundial y después de ella se produjo un gran cambio en la moda. La mujer se incorpora al trabajo en un pues intento de emancipación, de libertad de la opresión machista de la sociedad. Las mujeres comienzan a cortarse el cabello y también por otro lado los gargones son mujeres que también permiten pues que exista toda esta liberación en el trabajo y se sabe también con certeza que la palabra flapper empezó a ser utilizada en Inglaterra como tal. Con las flappers nació un nuevo estilo de vida, como ya lo explicamos, entre las mujeres jóvenes estadounidenses, que supuso un auténtico desafío para la época. Adoptaban actitudes hasta el momento únicamente permitidas para los hombres y totalmente incorrectas para una mujer, tales como fumar, beber alcohol o conducir a gran velocidad. Las flappers se relacionan más a Estados Unidos que a Inglaterra, ¿no? Ellas, estas mujeres flappers se relacionan mucho en actrices que participaron en películas estadounidenses, mientras que el término Garcon tiene su origen en la novela homónica de Victor Marguerite, publicada en 1922. Marguerite fue un teniente militar que renunció a su puesto para dedicarse a la literatura y a lo largo de su carrera siempre mostró preocupación por las cuestiones sociales y fue un ardiente defensor de la emancipación de las mujeres y la conciliación de los pueblos. La obra La Garcones supuso que le retiraron su Legión de Honor y la más importante de las distinciones francesas. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia entre gargones o flappers?
Sí existe la diferencia porque, pues, si bien lo comentaba Alito, la tendencia flapper nació como tal en Estados Unidos y esta pretendía, pues, más bien la seguían Inglaterra y Francia. Por otro lado, los garcones viajaban en un sentido contrario, pero sí existe relación en que las dos eran, pues, querían ser liberales, o más que sus análogas americanas estaban más politizadas y cultivadas, luchando por toda esa igualdad y reivindicando también los derechos de la mujer. Casi un siglo después de su origen, las flappers retoman con fuerza en una era de crisis gracias al influjo de Hollywood, pero eh, lograron recuperarse todas estas tendencias. Y a diferencia de las flappers, lo que buscaban las garcones era un look totalmente masculino, para que así no se asociara a su feminidad con el sexo débil. Entre sus accesorios estaban complementos tan masculinos como el monóculo, el bastón, las pajaritas y las corbatas. También solían utilizar perfumes masculinos. No obstante, les gustaba jugar con toques muy femeninos como ojos delineados, pestañas tupidas, cejas perfiladas, labios pintados y manicure perfectas. Es decir, estas mujeres, no sé si han tenido la oportunidad de ver la foto de una garcón que utilizaban trajes, sombreros, o sea, nada que ver con cómo se debía vestir una mujer. Las garcones de París fueron también las precursoras de la cultura lesbiana, impulsando y dando a conocer esta orientación sexual, aunque no todas la eran de estas mujeres, pero pues también se les relacionó mucho, ¿no? Por cómo era su forma de vestir, entonces era como de, pues de seguro han de ser lesbianas. O sea, no se veía mal en esta época que fueran lesbianas, o ni siquiera se conocían, porque era bien visto que una mujer y otra mujer estuvieran juntas, no pasaba nada, pero sí empezaron a cambiar su forma de vestir. Otra característica de las garcones es que entre sus reclamos es que no querían imitar la forma de expresarse de los hombres. Para ellas la educación y el saber estar en su premisa era su forma de reclamo. Las garcones en general eran mujeres muy cultas, intelectuales y entendidas en temas sociales, económicos y políticos. Solían celebrar tertulias en cafés para hablar sobre estas cuestiones. Las garcones de París utilizaban también mucho de sus conocimientos para decir que ellas también podían ser partícipes de la educación, de la sociedad. Bueno, el personaje que impulsó el estilo de las garcones, pues la mujer se incorporó al trabajo, se cortó el cabello también a las garcones y sus trajes de día eran sencillos. El diseño de los vestidos los puso de moda. Una de ellas fue Coco Chanel, que se convirtió en un icono de la moda de esa época. Sus modelos fueron adoptados por las flappers. Más tarde, concretamente en 1926, Coco Chanel creó la Little Black, un símbolo de la moda. Si lo recuerdan, Coco Chanel pues es de diversos perfumes y pues sería bueno si quieren pues investigarlo. Bueno, pero si hay una mujer que marcó con su estilo y su actitud el mundo de la moda en la década de los 20 hasta llegar a la actualidad, es sin duda la icónica Gabrielle Chanel, conocida por todos como Coco Chanel. Ella logró reivindicar a la mujer activa y lograr con ello renovar todo aquello del vestuario femenino. Ella renovó de una vez por todas el armario femenino, proponiendo y reivindicando el papel de una mujer activa, libre, independiente y feminista. Y en el caso de las flappers, las it girls conocidas las podemos encontrar en el mundo del espectáculo.
del cine, de la literatura, del periodismo o de la moda. Una de las primeras en representar este nuevo estilo de vida fue la actriz Clara Bow, considerada la primera It Girl. A ella le siguieron nombres como el de Nancy Cunard, Viola Van Heet, Colin Moore, Josephine Baker, Tamara de Lepica y la reconocida Zelda Fitzgerald. Y como conclusión a este capítulo, pues ya explicamos que se suprimió el corset de la figura femenina y se creó estilismos cómodos adaptados a la mujer trabajadora. Se puso de moda el corte galcón o el conocido corte bob, que tanto así lucían las flappers, cortes por encima de los hombros a la altura de las orejas. Se inventó la bisutería como indicativo de que la moda no entendía de clases sociales y se mezcló la moda considerada masculina con la femenina, siendo de las primeras mujeres no solo que utilizaban pantalones, y también ellas pues se sentían cómodas usándolos, ¿no? Y pues si se dan cuenta, sí puede haber una revolución porque ellas lo lograron, o sea, ellas pudieron pues darse a conocer, ellas pudieron acabar con todo esto. ¿Y cómo? Con esto que acabamos de mencionar, con su vestimenta, con su forma de ser, con su libertad. Esto dio un gran paso, marcó gran parte, no solo a México, sino a, como veníamos diciendo, Estados Unidos, Inglaterra, diversos países. Generó un gran cambio y pues es importante reconocerlo. Pues sí, como dice mi compañera, esta fue una revolución porque sí trajo cambios tanto en las ideologías de las mujeres como en su vestimenta, que van de la mano. Estas mujeres que lograron que ya fueran consideradas en la sociedad. Y en el siguiente capítulo abordaremos las pelonas, en el caso específico de México, que fueron estas mujeres que no se les conoce no como flappers o garcones aquí en México, sino como las pelonas. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo y les agradecemos. Gracias.